buenos días, mis amados hermanos. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy. Evangelio de Marcos, serie Viviendo en el Poder del Evangelio. Hoy nos corresponde Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 34. Vamos a leer el texto, unánimes, todos vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 29 hasta el versículo 34. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Luego llegó la noche. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor y el Espíritu Santo guiándonos en esta mañana. Amado Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado es tu nombre, Señor. Amado Dios, estamos aquí para exaltarte, para glorificarte, para, Señor, darte toda la gloria, honra y alabanza. Gracias por mis hermanos aquí presentes, por los que no han llegado o no han podido venir. Bendice, Señor, esta congregación con tu palabra, con tu Santo Espíritu. En esta mañana, Espíritu Santo, te pedimos tu dirección, que seas guiándonos a entendimiento, a sabiduría, para comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Amado Dios, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tus consejos, de tu amor y de tu misericordia. Gracias te doy en estos momentos y en esta mañana, Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bueno, hermanos, venimos viendo el Evangelio de Marcos, ya vimos haciendo un corto resumen del capítulo 1. Juan el Bautista viene anunciando la venida del Señor Jesucristo y llamando al arrepentimiento. Luego lo presenta públicamente y lo bautiza. Al salir el Señor Jesucristo ser bautizado de emerger de las aguas, recibe al Espíritu Santo, la unción, recibe su ministerio y la confirmación de su deidad. Luego de este hecho, el mismo Espíritu Santo lo impulsa o lo lanza al desierto, donde es tentado por Satanás. Se encuentra el Señor Jesús en medio de fieras, pero sus ángeles le sirven y su creación lo reconoce y es vencedor en el desierto. Luego, él predica en las sinagogas, dice en el versículo 21, que él luego escoge a sus 4 discípulos, a sus primeros 4 discípulos, que eran 4 pescadores: Simón, que es el mismo Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Son los 4 primeros. Él empieza a enseñar en las sinagogas y al salir de la sinagoga empieza nuestro mensaje de hoy. Mis amados hermanas y hermanos, hoy tenemos el privilegio
de detenernos ante las Escrituras y adentrarnos en la segunda mitad de una jornada histórica en Capernaum. Capernaum es un pueblo, una pequeña ciudad ubicada en el norte de Galilea. Los versículos 29 al 34 del capítulo 1 de Marcos no pueden entenderse de una forma aislada y son la continuación inmediata y el clímax de lo que a continuación e inmediatamente Jesús acaba de hacer en la sinagoga donde estaba enseñando. En los versículos 21 al 28. En la sinagoga Jesús acaba de sorprender a todos al enseñar. ¿Y cómo enseñaba? De una forma con autoridad, dice. Nunca antes vista en la sinagoga no estaban acostumbrados a ver esta clase de enseñanza. Ellos enseñaban, los escribas, poniendo cargas, enseñaban de maneras diferentes, pero la autoridad no la tenían. La autoridad en este momento la presenta el Señor Jesucristo. En este pasaje en la sinagoga, Jesús somete a un espíritu inmundo con unas pocas palabras, y lo reprende y con autoridad, pero el día no termina ahí. Marcos ahora nos lleva a lo público, a la parte pública y a lo privado. Sale de la parte pública y nos lleva a lo privado, de la sinagoga a la casa de Pedro. En la casa de Pedro, él encuentra a la suegra de Pedro enferma. Este pasaje no es simplemente un espectáculo de sanidades ni liberaciones, porque de esta parte se ha creado espectáculos. Llaman la hora de salvación o la hora de sanación, pero aquí en este pasaje el Señor nos va a enseñar que Él es soberano en todo momento, en todo lugar. Aquí resplandece su soberanía absoluta, su autoridad indiscutible y su divinidad encarnada. Contemplaremos a Jesús como el Rey soberano del universo que reclama el control legítimo de toda su creación. Él es el Rey, Él es el Creador. Hoy veremos a un Cristo piadoso por el dolor humano. Veremos cómo su autoridad se traduce en sanidad física y liberación espiritual. En el pasaje, la actitud de la multitud revela quién es Él. Las tinieblas quieren hablar, pero la luz del mundo ordena callar. El mensaje no es lo que Cristo puede hacer, porque aparentemente de eso habla, de las sanidades y la liberación. El mensaje se trata de quién es Cristo para nuestras vidas. El título que le he dado a este mensaje es Un día en el ministerio de Jesús. Un día. Esta no era la primera vez que el Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas. Dice en el versículo 21 del mismo capítulo, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. O sea, no era el primer día, ya eran varios días de reposo que él había estado enseñando en las sinagogas. Entonces, lo he dividido este mensaje en 3 puntos. El primero, la soberanía que traspasa fronteras, versículos 29 al 31. Segundo punto, la autoridad a la puerta, versículos
32 al 33. Y el tercer punto, el soberano y el silencio de las tinieblas, versículo 34. En el primer punto, la soberanía que traspasa fronteras, versículos 29 al 31. Vamos a leer nuevamente los versículos. Dice la palabra del Señor: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Simón, que es el mismo Pedro, y Andrés eran hermanos, y Jacobo y Juan también eran hermanos. Entonces iba con los 4 primeros apóstoles que él había llamado. Iba con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés, dice el versículo 29. Venían de enseñar el día de reposo y era aproximadamente el mediodía, porque era el tiempo en que terminaba la reunión en la sinagoga. Van, muy seguramente fue invitado por Pedro y Andrés a su casa. No lo dice el texto, pero pues allá llegaron. Vienen de asombrar con su autoridad en el templo a todos los que se encontraban en la sinagoga. Este hecho ocasionó que las personas que se encontraban allí llevaran el mensaje a todo el pueblo. Al entrar a la casa se encuentran con una realidad. La suegra de Simón Pedro enferma de fiebre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 38, encontramos el mismo pasaje, y Lucas nos dice que tenía una gran fiebre. Marcos dice que tenía fiebre, pero Lucas le agrega que era una gran fiebre. Cuando Lucas dice esto, ¿recuerdan la profesión de Lucas? Médico, ¿cierto? Entonces él lo decía aún con más conocimiento, tenía una gran fiebre. Cuando había una gran fiebre, quería decir que había una enfermedad más de fondo. Recordemos que en aquellos tiempos la ciencia y todo no había avanzado como hasta este momento. Entonces era más difícil saber las enfermedades. Jesús toma de la mano y la levanta y la restauró al instante y fue sana. Y ella le servía. Dice el versículo 31. Jesús toma a la suegra de Pedro, le sana de una gran fiebre y ella le sirve al instante. Vemos que la sanidad que el Señor le da o hace en la suegra de Pedro, de la cual no conocemos el nombre, fue una sanidad total. Cuando hay fiebre y uno empieza como a irse mejorando, siempre hay debilidad, ¿cierto? Y cuando es la gran fiebre, para restaurarse uno, a pesar de que ya esté bien, pasa tiempo, pero en este caso, ella al instante recobra no solo la sanidad, sino todas sus fuerzas. No conocían aparentemente al Señor Jesús, no sabían quién era. Lo conocieron en la sinagoga, su autoridad. Al instante fue sana y a ella le servía. Para eso el Señor Jesucristo nos restaura. ¿Para qué? Para servirle a Él, porque ella le servía. El Señor, cuando nos llamó, nos apartó para Él, no es para ser espectadores, sino para servirle al Señor. Este hecho
encierra una verdad teológica. La soberanía de Jesús no solo se limita a templos, ni a ritos, ni a horas, ni a tiempo. La soberanía del Señor Jesucristo es en todo momento. Venía del templo, allí con autoridad liberó a un hombre de un espíritu inmundo. Ahora, fuera del templo, en un lugar privado, el Señor sana a la suegra de Pedro. Entonces, el Señor no está limitado a 4 paredes, a un lugar de un templo, sino en todo momento y en todo lugar. Él es soberano, soberano sobre la enfermedad, soberano sobre lo físico, soberano sobre lo espiritual, como podemos ver en el pasaje. En todo lugar y en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, Él es soberano. En todo momento, aunque nosotros pensemos que tenemos el control de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, el soberano en nuestra vida es Dios. En nuestra intimidad, Él es nuestro soberano. Sigue siendo nuestro soberano. En nuestro hogar especialmente. ¿Qué sería de nosotros si Él no fuera el soberano de nuestros hogares? Si así nomás tenemos dificultades, problemas con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con los integrantes de nuestra familia, por causa de nuestra necedad. ¿Qué sería de nuestras familias si Él no fuera nuestro soberano? Él es soberano en nuestro corazón, especialmente en nuestro corazón, hermanos. Y esto nos hace pensar cómo estará nuestro corazón. ¿Le permitiremos a Él ser soberano o queremos ser nosotros soberanos? En nuestros pensamientos, hermanos, también Él es soberano. Él reina sobre cada uno de nosotros en todo. Él es el Señor de la creación. En aquel tiempo, el tocar a un enfermo, ¿qué pasaba? Y más con fiebre alta, que la persona se consideraba que se había contaminado y era inmunda. Y más en el día de reposo. El día de reposo tenía muchas normas, no se podía trabajar, no se podía caminar más de 1 kilómetro, no se podía, en otras palabras, no se podía hacer casi nada el día de reposo. Pero el Señor Jesús hace obra sanidad en la esposa, en la suegra de Pedro. Esto indica lo soberano de Él. Lo soberano sobre todo, sobre la enfermedad. Soberano sobre el tiempo, sobre el lugar, sobre el espacio. No solo soberano el domingo, no solo soberano en la iglesia. Él exige ser soberano en todo momento, en todo instante, en toda nuestra vida. Él es el Dios soberano en nuestra economía, en nuestro matrimonio. Él es el soberano. Esto nos lleva al segundo punto. Él exige fidelidad, hermanos. Por eso Él es soberano y exige obediencia. No es una petición, no es un consejo, no es algo, sino es una exigencia divina del Señor, obediencia y fidelidad. El segundo punto nos habla de la autoridad a la puerta.
versículos 32 al 33. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad. O sea, la noticia de que él había enseñado en la sinagoga con autoridad y que había expulsado un demonio se esparció, dicen que como pólvora, ¿cierto? Pero se esparció entre todo el pueblo. Todo el pueblo supo en ese momento lo que este hombre había hecho porque no sabían quién era Jesús. Ninguno de ellos sabía. Hasta ahora él estaba iniciando su ministerio. No era la primera enseñanza en la sinagoga, como lo dije antes, porque aún recordaba ahora que a los 12 años ya enseñaba en la sinagoga. Hay un pasaje en que iba con sus padres y pensaron que se había extraviado y lo encuentran enseñando en la sinagoga de 12 años, dice la palabra. La autoridad de Jesús no es solo un discurso, se traduce en acción. Esa es la autoridad del Señor. Veamos cómo es esa acción. En la sinagoga, un hombre con un espíritu inmundo grita, ¿y Jesús qué hace? Lo silencia y lo libera con una sola orden. Versículos 23 al 26 del capítulo 1. Dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de ahí. Con una frase muy pequeña, con una frase muy corta, él lo calla. Su autoridad es inmediatamente obedecida. Inmediatamente después sale de la sinagoga y va a la casa de Pedro. Ese era el mediodía. La suegra de Pedro se encuentra en cama por la gran fiebre. Jesús se acerca, la toma de la mano, la levanta, la fiebre la deja y comienza a servirles. Al ponerse el sol, aproximadamente eran las 6 de la tarde, porque como era el día de reposo terminaba cuando los rayos del sol ya no brillaban. Ese era el fin del día de reposo. Toda la ciudad en ese momento sale. Imagínense en esa escena, todo el mundo corriendo para la casa de Pedro. Es una escena pues bastante sorpresiva en parte también, igual que lo que había pasado en la sinagoga. También sorprendía. Toda la ciudad se agolpa a la puerta y Jesús sana a muchos enfermos y echa fuera muchos demonios. ¿A qué venían ellos? Por una necesidad. No venían por la palabra ni por salvación, no venían por otra cosa, sino venían por una necesidad. Cabe también pensar, ¿por qué vendremos a veces nosotros al Señor? ¿Será por solo una necesidad? ¿Será porque queremos estar con Él en la eternidad buscando su misericordia, su piedad para con nosotros? Entonces, solo una pequeña reflexión. Teológicamente, los milagros y sanidades los milagros, sanidades y liberaciones son señales de derrota de Satanás.
Asimismo, de la reversión o restauración, de la maldición y el pecado, los cuales entraron al mundo por la caída de un hombre. La enfermedad, la maldición, todo lo que entró el pecado al mundo, entró por un hombre, por Adán en el paraíso. Capítulo 3 de Génesis. Cuando Jesús sana y libera, ¿qué está haciendo? Está restaurando lo perdido en el paraíso. Esa es la restauración que Él inicia de lo que se había perdido. Esto se llama la teología de la gracia del Señor en acción, Él obrando física y espiritualmente. Cristo se revela como el sanador y el vencedor. Él es el cumplimiento de Isaías 53, 4. Vamos a mirar a Isaías 53, 4. Cuatro y 5, vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su obra nosotros hemos sido curados. Por eso es el comienzo de la restauración en lo perdido. Cristo se revela como ese sanador en este pasaje de Isaías. Él no es un espectador distante al sufrimiento humano, Él se involucra con el sufrimiento humano. Todo lo inmundo lo purifica, sana al enfermo, libera al oprimido, demuestra su soberanía y autoridad total en todo lo físico, en lo espiritual y en toda su creación. Jesús puede romper cualquier cadena, no importa cuál, enfermedad, adicción, opresión, angustia, temor y todo pecado que haya en nosotros. Él puede romperlo, así como sanó físicamente y espiritualmente, liberó a aquel hombre en la sinagoga, así también con nosotros. Él lo puede hacer y lo hace de hecho. Él tiene el poder para levantar y restaurar, como levantó a la suegra de Pedro y la restauró, no solamente la levantó, la restauró. Él es el poder y la autoridad. En Mateo 28, 18, es en el último capítulo del Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad es de Él, en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad es una palabra griega que quiere decir exousia. Significa autoridad legal y derecho absoluto de gobierno. A los jueces en un tiempo los llamaban así, exousia. Los llamaban por ese término griego. Y eso es lo que significa. El abarcar el cielo y la tierra, Jesús no deja ni un solo centímetro. Dice que es autoridad. Dice el versículo de Mateo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Al abarcar cielo y tierra, Jesús no deja ni un solo milímetro, no solo centímetro, nada. Ahí fuera de la creación
que Él no tenga su autoridad y su gobierno. El cosmos, el universo, como lo llamemos, fuera de su jurisdicción no hay nada. Él es el que gobierna plenamente con autoridad y por derecho de creador. Colosenses 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este versículo nos habla de su soberanía plena, total. No hay nada que esté fuera de su jurisdicción, ni nada que Él no tenga el control. Si Él no tuviera el control de algo, no sería Dios. Él es Dios porque tiene autoridad y soberanía sobre todo. Él es el diseñador, Él diseñó, Él lo planeó todo. El sustentador, Él es el que sostiene toda su creación. Todo está en sus manos. En Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Todas las cosas por medio de Él. El Señor Jesucristo diseñó todo y Él es la autoridad en el mundo espiritual y físico. Esto nos da para pasar a nuestro tercer punto. La soberanía y el silencio de las tinieblas. Versículo 34. Vamos a leer el versículo 34. Dice la palabra del Señor: y sanó a muchos que estaban enfermos, de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios sí sabían quién era Él. En el verso 34 nos dice que sanó a muchos y echó fuera demonios. Pero añade un elemento fundamental: no deja hablar a los demonios. ¿Y por qué causa? Por esa misma causa, porque le conocían. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús les tapaba la boca a los demonios? Si decían la verdad, porque estaban afirmando una verdad, reconocían que Él era el Hijo de Dios. Al analizar esta parte del texto y buscar comentarios sobre el texto, encontré 3 razones teológicas profundas que revelan el carácter soberano de la soberanía y la estrategia del Señor Jesucristo. Este hecho teológico es conocido como un secreto mesiánico. Y encontré 3 puntos. El primero, el rechazo absoluto a la, digámoslo de esa manera, a la propaganda del enemigo. Jesús no edifica su reino sobre el testimonio del engañador. Él no puede edificar sobre lo que Satanás dice, porque ya conocemos de qué clase de personaje hablamos. En el paraíso hay un ejemplo tangible. El diablo no puede usar esta verdad, pero siempre lo hace con motivos perversos. Dios distorsiona la palabra o causa confusión. Esa es la meta cuando el Satanás habla del reino de Dios: distorsionar o confundir y llevar al error, como pasó en el paraíso. Jesús no necesita publicidad del engañador. Él se sostiene por sí mismo.
Nadie lo puede sostener, como lo veíamos en el punto anterior. El segundo punto, la prevención del malentendido del pueblo. ¿El pueblo a quién esperaba? ¿A un rey que lo liberara de la opresión de los romanos, de la opresión de los religiosos, y esperaban a ese rey? ¿A un Mesías militar, a un Mesías o bien político que les cambiara, pero no pensaban en su espíritu ni en la salvación? Que acabara con el yugo era para ellos algo principal de los romanos, y lo religioso eran las dos cosas principales. Si el pueblo se enteraba prematuramente de quién era él, de hecho lo intentaron hacer, de su identidad mesiánica, intentarían coronarlo como rey. Lo hubieran tratado de hacer sin que él lo hubiera medido de esa manera. En Juan 6:15 querían hacerlo rey por la fuerza. Revelar su origen en medio de un frenesí de milagros habría desviado el verdadero propósito del Señor Jesucristo. Imagínense él revelarse en un momento donde el pueblo solo venía a buscar sanidades, milagros, o sea, todo lo que conocemos de cierta doctrina de la prosperidad. Y el tercer punto, la soberanía y el plan perfecto de Dios. La identidad completa de Jesús no podía ser entendida plenamente en un espectáculo de milagros. El cuadro completo y el propósito de quién es Jesús solo se revelaría en su máxima expresión en un solo lugar, en la cruz del Calvario. Ahí se revelaría el propósito de su venida, en la cruz del Calvario y luego en la resurrección. Es allí, al verle dar la vida por los pecadores, donde aquel centurión romano finalmente exclama: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es un convencimiento total de quién es Cristo, de su verdadero propósito al venir al mundo, al revelarse a la humanidad. El plan de Dios es soberano y todo tiene un tiempo en el reino de Dios. Jesús más adelante diría en Marcos 9:9, unos capítulos más adelante. Este es el pasaje de la transfiguración. Y en el versículo 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. El Señor Jesucristo se les había presentado en una forma espiritual, en una forma de su gloria, había sido vista por unos pocos apóstoles. Y al bajar del monte, entre ellos Pedro, Jacobo y Juan, al bajar del monte también les dice que no digan nada a nadie hasta el momento de su resurrección. Entonces Jesús calla al enemigo porque tiene dominio absoluto. Por eso es la razón por la cual fue callado Satanás. Jesús
es el rey, manda callar y el enemigo obedece en el acto. No puede enfrentarse al Señor. No hay quien pueda ponerse enfrente del Señor y poderlo mirar sin caer muerto, dice la palabra. No hay nadie. Para terminar con una aplicación, mis hermanos, mis hermanas amadas, la palabra de Dios no nos ha sido dada solo para llenarnos de conocimiento, sino para transformar nuestras vidas, para revelarse Él a nosotros. Todos hemos recibido un milagro, todos los que estamos aquí, y es el mayor milagro del Señor, y ese milagro se llama la salvación. Hoy el Espíritu Santo nos confronta, hermanos, y nos exhorta. ¿Qué hizo la suegra de Pedro al ser sana? A servir, ¿cierto? A eso nos exhorta en la mañana. A servir en el reino del Señor, en el reino de Jesús, en el reino de Dios. Para eso el Señor nos ha sanado, nos ha limpiado y nos ha restaurado para servir. Como Él vino a servir, no vino a ser servido. Lo mismo nosotros, para eso fuimos hechos, para servir. No esperemos, hermanos, hasta que el sol se ponga al atardecer, hasta que ya estemos viejos, hasta que tengamos problemas, dificultades. Ese de pronto sea nuestro sol que se oculta, nuestra hora en la cual quisiéramos poder hacer algo. En Isaías capítulo 55, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. No esperemos el ocaso de nuestras vidas. El tiempo del Señor está cerca. El tiempo del Señor es corto en este tiempo, en este momento. Todos mis hermanos que están jóvenes, yo tal vez soy el más abuelito de acá, decían mis amigos, el más de más edad aquí. Y le doy gracias al Señor, ante todo, por la misericordia que tuvo conmigo hace unos años, de sacarme de las tinieblas a su luz admirable, y ante todo el privilegio que me ha permitido para servirle de una o de otra manera. El Señor me ha permitido. Dice el pasaje que busquémoslo mientras puede ser hallado. Después no habrá tiempo, habrá un momento. Dice también en Eclesiastés que habrá un tiempo en que las luces ya se apaguen y que el cordón se rompa, el hilo de oro. Ese es el tiempo de buscar al Señor. Él nos ha llamado y ha entregado su vida. Pero la buena noticia es que Jesús es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Él nos sigue amando, Él nos sigue teniendo misericordia
y paciencia nos ha tenido. Él sigue haciendo milagros, obrando en nuestras vidas, mas la mayor sanidad que Jesús vino a traer no es temporal, porque la enfermedad física, la sanidad física, perdón, es temporal. Volveremos de pronto a enfermar y este cuerpo envejece y morirá. La sanidad que Jesús vino a traer es eterna y del alma, y trae vida en abundancia. Hermanos que me escuchan, si estás apartado de Jesús o cargas con el peso del pecado, viviendo bajo tus propias reglas, ignorando la autoridad de Jesús, quien entregó la vida para el perdón de nuestros pecados, así dice la Escritura. Hechos 3:19. Dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermanos. Tiempos de reposo, tiempos de paz, porque eso es lo que el Señor nos trae. No dice que nos quita la dificultad, sino nos da un refrigerio, nos permite vivir de una manera diferente. Pongámonos de pie, hermanos, orémosle al Señor y démosle gracias. Señor amado, Señor Jesucristo, Dios soberano sobre todo, gracias, mi amado Rey, en esta mañana. Gracias, Señor. Permítenos reconocer tu soberanía, mi Señor. A ti hemos venido, mi amado Dios, a veces con mucha información, con mucho conocimiento de la palabra, Señor, pero no te hemos tenido en cuenta. Perdónanos, Dios. Hoy desnudamos nuestro corazón, mi Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos por haber muchas veces, amado Dios, querido ser o ser los dueños de nuestros pensamientos. Tú eres el soberano sobre todo, sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nosotros, trayendo convicción de pecado, trayendo arrepentimiento, y así puedas consolar, Señor, nuestras vidas al reconocer nuestro pecado. Señor, perdónanos. Muchas veces te hemos buscado solo por nuestra necesidad, oh Dios. Perdónanos, Señor. No hemos venido a ti muchas veces, Señor, buscándote por quien tú eres, sino buscando también un milagro como el pueblo de Capernaum. Tal vez, Señor, te hemos fallado de esa manera. Tal vez nos hemos vuelto religiosos. Solo venimos el domingo y hasta el próximo domingo nos volvemos a acordar de ti, Señor. Perdona, Señor. Perdónanos, Dios. No somos dignos de ti. Levántanos, amado Señor. Sana nuestra alma. Sana nuestro espíritu. Sana también nuestro cuerpo. Libéranos de toda carga. Obra en nuestras vidas, Señor. Tú eres el mismo que sanó a la suegra de Pedro. Tú eres el mismo que liberó, Señor, a aquel hombre en la sinagoga. Obra en nuestras vidas. Sabemos que tú eres soberano
y estás en todo lugar. Estás aquí en este momento. Traspasa nuestros corazones con tu palabra. Que este mensaje, Señor, no sea un mensaje más, sino seas tú obrando en nosotros ese milagro que necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Dependemos de ti. Tú eres quien nos sostiene. Tú eres quien toma nuestras manos y nos levanta, mi Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Restaura, Señor, nuestra eternidad. Ayúdanos. Ayúdanos para no fallarte, Señor. Y en el momento de fallar, levántanos, toma nuestras manos y restáuranos y perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, tú lo sabes todo. Todo lo sabes. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, bendito Salvador. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos en esta mañana. Obra en sus corazones. Trae paz, trae sanidad. Trae, Señor, a tu pueblo tiempos de refrigerio. Bendice a mis hermanos que predican tu palabra en otros lugares. Bendícelos con tu verdad. Bendícelos con tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Salvador. Bendito Señor de gloria y majestad. Amén y amén. De Cristo, que al reino de los cielos le dieron.